¿Cómo están? Qué bueno que se conectaron el día de hoy con nosotros a esta conferencia, Mis primeras vacunas. Mi nombre es Nazareli Juárez, soy gerente de contenidos de Papalote Museo del Niño y soy parte del comité de especialistas de primera infancia. Pues en unos minutitos más vamos a tener la oportunidad de platicar con el doctor Antonio Luébanos Velázquez sobre las vacunas de los primeros años de vida. Pero antes quiero platicarles por qué hacemos estas conferencias y talleres. Estas conferencias y talleres forman parte del programa Primera Infancia, un programa creado para mamá, papá y pequeñitos desde 0 a 5 años. En este programa lo que buscamos es dar acompañamiento e información sobre estos primeros años de vida que son tan importantes. Son la base para formar una solidez en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños, y también creamos experiencias en nuestras 3 sedes del museo. En Papalote, Chapultepec, en Cuernavaca y en Monterrey tenemos experiencias para mamás, papás y pequeñitos desde 2 años. Entonces, pues si quieren, para no quitar más tiempo de la conferencia, les voy a presentar al doctor Antonio Luébanos, que está ya aquí con nosotros. Él es infectólogo pediatra, egresado del Hospital Civil de Guadalajara, es médico adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, profesor de pregrado y posgrado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y es miembro de numerosas e importantes asociaciones, entre ellas la Academia Mexicana de Pediatría y también de la Asociación Mexicana de Vacunología. Está certificado por los consejos de especialidad y ha participado en múltiples conferencias nacionales e internacionales y también ha escrito libros y capítulos de artículos en el área de pediatría e infectología pediátrica. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si empezamos la conferencia y pues disfrutamos este tiempo compartiendo con el doctor Luébanos? Les digo, vamos a tener la conferencia y después vamos a tener un ratito para preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Nelly, muy buenos días a todos ustedes. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta charla que vamos a tener, que se llama Mis primeras vacunas, y me voy a permitir compartir mi pantalla para que todos ustedes puedan ver prácticamente lo que vamos a platicar. Y les pregunto si se ve la primera diapositiva, en donde justamente estamos en lo de primera infancia, Papalote Museo del Niño, y muy agradecido con la invitación con todo el equipo de producción y con laboratorio que se preocupa por tener al día la información, al igual que ustedes, importantemente. Quiero platicar con ustedes al respecto de esta presentación lo siguiente. Miren, la charla se llama Mis primeras vacunas, pero quiero decirle a ustedes que justamente las imágenes de la mujer embarazada es porque quizá, y no todos lo vemos así, es que la primera protección que le va a dar al bebé la mamá es justamente la que pueda ella tener de memoria, ya sea por vacunas que haya recibido o por enfermedades que haya tenido durante su infancia. Sí, así de increíble funciona el sistema inmune. Por ejemplo, si a la mamá de pequeña le dio sarampión, muy probablemente sus anticuerpos que ella creó protejan al niño durante una temporada importante, mientras él recibe su vacunación. Y esto lo platico porque quiero darle un enfoque muy práctico para que ustedes puedan entender por qué se dan las enfermedades y lo importante que es la vacunación. Y justamente nuestro objetivo es platicar con ustedes, informar y reflexionar sobre la relevancia de esta vacunación oportuna, especial, por qué no decirlo, en mujeres embarazadas, en los niños, en las niñas, y sobre todo lo que esto significa los primeros años de vida. Y miren, déjenme platicarles que alguien pudiera decir, no, pues sí, las vacunas previenen enfermedades. No, es un término equivocado porque
lo que previene las enfermedades es justamente la vacuna, pero la aplicación de la misma. Podemos tener vacunas muy efectivas, pero si no se aplican, prácticamente no nos van a servir para prevenir estas enfermedades. Ahora, por otra parte, déjenme decirles que en un mundo cambiante, que lo tenemos ahora con lo de la pandemia, pues bueno, prácticamente tenemos muchos beneficios con esta vacunación y está marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo cuarto, que toda persona tenemos derecho a la protección de la salud. Y esto es muy importante recalcarlo porque justamente es una acción del gobierno para poder garantizar que tengamos las vacunas adecuadas, oportunas y que nos ayuden a proteger justamente estas enfermedades. Y bueno, seguramente una parte fundamental es recordar que es una vacuna. Yo creo que ahora todo mundo hemos escuchado las vacunas, pero una vacuna es una preparación que está destinada a ayudarnos a obtener protección contra una enfermedad. Y esto se logra gracias a que se estimula la producción de estas defensas a través de la vacuna. Normalmente las vacunas estamos acostumbrados a que son inyectables, pero también hay algunas vacunas que son orales, es decir, por la boca, o que también se pueden inhalar por la nariz. ¿Qué beneficios nos dan las vacunas? Bueno, principalmente nos ayudan a prevenir enfermedades infecciosas mortales, evitan millones de muertes al año y ahorita les voy a dar un dato súper importante con la finalidad de que nos actualicemos al respecto de lo que es lo importante de la vacunación. Y déjenme decirles que desde 1980 permitió erradicar la viruela. Claro que ahora hay otra viruela que por ahí está circulando en las noticias y que afortunadamente algunos que tenemos esta vacuna nos confiere cierta protección. Y la otra parte es que sin duda la población que está mejor vacunada o mayormente vacunada tiene una esperanza de vida en las poblaciones más importantes. Ahí es donde contribuye. Ahora, en esta imagen solamente quiero decirles que para México y para el mundo hay historia de la vacunación muy importante. Y en México, fíjense, 218 años de antecedentes de vacunación en México. Y esto nos ha permitido que con incorporen algunas vacunas para evitar toda esta larga lista de enfermedades que ustedes ven aquí y que vamos a ir viendo cada una de ellas con una explicación muy breve para que podamos comprender mucho mejor el por qué es importante aplicarnos la vacuna contra difteria, tosferina, tétanos y todas en su momento correspondiente, que es donde está la indicación. Ahora, déjenme decirles que la vacuna ha sido una historia de mucho éxito, casi rebasando con mucho al impacto que ha tenido los antibióticos. Y miren, les quise poner la fotografía de Gastón Melingue de 1796. Este es un cuadro que está en la Academia de Medicina en París, en donde pues representa la vacunación que empezó hace más de 200 años. Y sin duda el costo-beneficio es un contundente. Y fíjense, para los que les agrada un poco los números, el retorno en salud asciende a más de $55 por dólar invertido en una vacuna. Y es una explicación muy sencilla. Si yo me vacuno contra una enfermedad, por ejemplo, diarrea, contra rotavirus a los niños, por cada dólar que yo le invierto a esa vacuna, le estoy ganando $55 en inversión a la salud para que ese niño no se enferme, no llegue a un hospital, no requiera medicamentos, los papás dejen de trabajar para poderlo atender. Y entonces fíjense qué impacto tan importante tiene. Ahora, quisiera empezar por la mujer embarazada, porque si yo les hago una pregunta, si alguien está embarazada o piensa embarazarse o estuvo embarazada, siempre hay muchas preocupaciones. Una, dos, tres, mil cosas pueden preocupar, pero yo creo que un común denominador en relación a lo que tiene que ver con el círculo de la preocupación y de la influencia de lo que podemos hacer para evitar las preocupaciones, es decir, ser proactivos para estar o dejarnos de preocupar de algunas cosas, tiene que ver lo siguiente, y ustedes me dicen si me equivoco, que el niño nazca sano. Y casi siempre las mamás preguntan, ¿está bien el niño? ¿Está entero o completo, valga la expresión? No importa el color del cabello, de los ojos, de si fue niño o niña,
porque en algunas ocasiones ya se sabe previamente. Pero la pregunta primordial es, queremos que nazca sano. Y bueno, justamente hay una serie de enfermedades que puede haber padecido la mamá que le va a dar cierta protección a los niños. Pero adicionalmente, durante el embarazo, es muy importante saber que se deben de aplicar vacuna contra el tétanos, contra la difteria, contra la influenza y una parte importante es la vacuna contra el coronavirus. Sí, efectivamente, estas son vacunas que deben de tener indispensablemente las mamás o las futuras mamás. Por supuesto que algunas de ellas hay que estarlas aplicando durante cada embarazo. También debo decirles que se debe de vacunar uno contra influenza cuando es la temporada de influenza y la mamá está embarazada. Ahora, yo voy a dar una explicación muy breve de cada enfermedad y la vacuna que la previene. Y nuevamente quiero apuntalar lo importante que es la vacunación en el embarazo, porque miren, como lo dice la imagen, nos va a ayudar a obtener defensas para defendernos de los virus y de las bacterias, para evitar que los niños tengan tétanos, como pueden ver la imagen de ahí de arriba del lado derecho, un niño que está muy espástico, tosferina, que son accesos de tos muy importantes en los niños pequeñitos que se llegan a poner moraditos, que llegan incluso a requerir hospitalización por la tos continua o por la deshidratación por diarrea, o que incluso pueden tener una enfermedad respiratoria que los lleve a tener que necesitar un ventilador, como pueden ver ahí las imágenes de estos pacientes que van a tener. El tétanos, difteria, la tosferina, la influenza y el COVID-19 durante el embarazo, va a ayudar a tu cuerpo a producir anticuerpos protectores, que son unas proteínas que produce el organismo para que puedan pasar a estos bebés futuros y estos anticuerpos le ayuden a defenderse. Efectivamente, por eso es importante la vacunación en este grupo de edad, porque vamos a ayudar al niño aplicándonos estas vacunas a darles protección tiempo. Cuando inicié la charla les ponía el ejemplo del sarampión. Por ejemplo, si usted como mamá le dio sarampión de pequeña, tiene anticuerpos circulando y entonces esos anticuerpos van a proteger al niño durante un año. Por eso es que la vacunación contra el sarampión, como lo vamos a ver más adelante, se inicia al año de edad. No así para otras enfermedades que pueden afectar a los pequeñitos. Pero miren, una de estas enfermedades que si la mamá no se vacuna o tiene contacto con personas enfermas el niño al momento del nacimiento es la tosferina. La tosferina también es conocida con otros nombres como tos convulsa, como pertusis, es muy contagiosa y está provocada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Esta bacteria, lamentablemente, como lo podemos ver ahí en la imagen, se adhiere a todos los cilios, que son las pequeñas extensiones parecidas a vellitos que tenemos en las vías respiratorias, y entonces aquí hacen que haya o se libere una toxina, la cual hace que estos cilios pierdan su movilidad y como consecuencia, pues hay un daño importante a las vías respiratorias. Pero aparte, libera unas toxinas que es la que ocasiona que haya accesos de tos de una manera muy importante. Y la fiebre y el malestar general, el que no quiera comer o no pueda comer porque tiene que estar con esos accesos de tos para librarlos. Y por otra parte, una parte fundamental es que justamente esta enfermedad fácilmente puede ser contagiada por personas adultas o por la mujer embarazada si se enferma y su niño nace y le da tos. De ahí la importancia de recomendar esta serie de vacunas de las cuales estamos hablando. Y la otra parte es que esta tosferina, mientras más pequeño sea un bebé, tiene más probabilidades de que necesita un tratamiento en el hospital. Algunos pequeñitos, como la fotografía que vemos aquí abajo, se ponen morados en los accesos de tos. Y bueno, como consecuencia vomitan. Entonces, poco toleran y por eso es que requieren de repente una atención en el hospital para mitigar los accesos de tos y por supuesto poner oxígeno en esos accesos de tos porque puede haber un daño cerebral importante con lo fuerte que son estos accesos de tos. Otra de las enfermedades que usted le va a ayudar a su niño a proteger es contra el tétano neonatal. El tétano neonatal, afortunadamente, son pocos casos lo que hay en el país,
pero justamente se evitan al vacunarse, porque esta enfermedad se produce cuando hay una manipulación no adecuada del cordón umbilical, que es cortado cuando el niño nace y hay que separarlo de la placenta de la mamá. La cuestión de esto es que en algunas ocasiones nos damos cuenta o puede estar el material con lo que lo cortan contaminado o puede estar oxidado, que es lo que normalmente es donde se reproduce ese Clostridium tetani. Y bueno, la cuestión es que el niño puede nacer aparentemente normal, pero los síntomas van a aparecer entre los días 3 y 28 después del nacimiento. Y los rasgos característicos es que no pueden succionar. A la hora que le quieren dar seno materno o fórmula en biberón, prácticamente no pueden. Y miren, puse una imagen de algo que se llama risa sardónica. Es tanta la contractura muscular que hay que se contraen los músculos de la cara, no permiten que haya, obviamente, el niño su alimentación. Y por otra parte, como esta fotografía que ven aquí abajo, son niños que cualquier estímulo, incluso hasta con la luz, se ponen tensos, pero bastante tensos en hiperextensión y que en algunas ocasiones se pueden poner como un arquito. Entonces, esta parte es importante mencionarla porque claro que estamos expuestos a las contaminantes diversos que hay principalmente en la tierra y en los objetos que están oxidados. Las enfermedades que es por temporada, pero que sin embargo ahora, después de la pandemia, nos ha enseñado que se puede presentar prácticamente durante todo el año, es lo que se llama la influenza A y B, que en algunos lugares se conoce como un cuadro gripal o un resfriado, pero en algunas ocasiones está provocado por estos virus, influenza A y B. Una parte fundamental es que cuando los niños pequeños adquieren esta enfermedad, se pone en riesgo el embarazo, para empezar. Segundo, se pone en riesgo la funcionalidad del corazoncito y de los pulmones del pequeño. Y la otra parte es que puede haber una complicación en el parto. ¿Por qué? Porque este virus de influenza afecta frecuentemente a las mujeres embarazadas. Por eso es importante recomendar la vacunación y por último mencionarles que esta enfermedad también, si la mamá se enferma en edades tempranas del embarazo, pues puede haber un defecto del tubo neural y otros efectos adversos. Por eso es muy importante que si usted está embarazada en temporada de influenza, se vacune a partir de la semana 20 de gestación con la finalidad de protegerse de esta enfermedad. Por supuesto, si está en un periodo en donde no hay vacuna disponible porque ya terminó el periodo de vacunación, bueno, lo mejor es seguir las medidas de recomendación para no contagiar. Y no podemos dejar de hablar del coronavirus. Miren, coronavirus, que tenemos 2 años y medio, 2 años, 7 meses envueltos en esta pandemia en todo el mundo. Déjenme decirles que la mujer embarazada por alguna razón tiene muchos factores de riesgo para enfermedad por coronavirus. Es por eso que se ha decidido vacunar a las mujeres en cualquier edad del embarazo, en cualquier edad de la gestación que tenga. Y la otra parte es, déjenme decirles que esta vacunación también se recomienda para todas las personas que estén amamantando, tratando de quedar embarazadas o que pudieran quedar embarazadas en el futuro. Es decir, yo lo catalogo así, como para cualquier mujer en cualquier edad fértil, es importante que la tenga para lograr una muy buena protección, no solo para ella, sino para el bebé. Y claro, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Miren, entre ellas, nos ha enseñado que aún a pesar de estar vacunados, nos podemos enfermar. Ah, pero ¿qué creen? Nos ayuda a que no lleguemos a una terapia intensiva, a que no nos pongamos graves. Y como consecuencia le estamos extendiendo la protección a nuestro bebé. Y les tengo un dato recién publicado, porque yo creo que en el país y en el mundo nunca habíamos visto en tan poco tiempo vacunar acerca, o al menos en el país, a cerca de 209 millones de personas o de vacunas aplicadas. Y prácticamente en casi el 80% de la población de México está con su vacunación para coronavirus. Entonces, claro que ha habido algunos efectos adversos, algunos graves, muy pocos, leves, la mayoría. Hemos visto en tan corto tiempo tanta respuesta para la vacunación. ¿Y qué creen? Bueno, déjenme decirles lo siguiente. Normalmente nosotros decimos que la vacunación salva
de 2 a 3 millones y medio de vida cada año en los niños. Ahora se está empezando a vacunar a los niños en el país. En otros países ya se vacunaron hace un par de años. Pero les voy a dar un dato que ojalá no se les olvide para reforzar la importancia de la vacunación en los primeros años de vida. Se han salvado, según estimaciones de estudios estadísticos, 19.8 millones de vidas gracias a la vacunación contra coronavirus. Entonces, fíjense qué número tan impactante. Ahora, en lugar de decir que tenemos 2 a 2,5 o 3 millones de vidas que se pueden salvar, se han salvado prácticamente 22 o 23 millones de vidas, incluyendo a los niños. De ahí la importancia de esta vacunación y, por supuesto, reconocer que puede haber algunos factores de riesgo. Para esta vacuna siempre va a ir con muchos los beneficios que tiene la vacunación más que los riesgos. Ahora, una vez que he terminado de platicar a ustedes la vacunación e importancia en la mujer embarazada y estas enfermedades que pueden afectar a la mujer embarazada y al niño, quiero pasar a mostrarles a ustedes la cartilla de vacunación vigente para niños de 0 a 9 años de edad, que realmente son 10 años. Que el niño tiene 9 años de edad hasta que tiene 9 años, 11 meses, 29 días. Ahí es donde pasa a cumplir los 10 años. Y entonces vean ustedes, hay unas vacunas que se llaman vacunas al nacer, que es la vacuna contra tuberculosis y hepatitis B. Todas las vamos a ir viendo muy brevemente. Una vacuna que nos protege contra difteria, tosferina, tétanos, que ya lo vimos en la mujer embarazada, contra poliomielitis, hepatitis B y enfermedades graves por una bacteria que se llama Haemophilus influenzae. Y no se angustien, ahorita lo vamos a ver cada una de ellas para poder comprender la importancia de tener precisamente cada una de las vacunas. Una vacuna contra el rotavirus, una vacuna contra el neumococo, la vacuna contra influenza que ya comentamos, sarampión, rubiola y paperas, y otras vacunas, entre las cuales ahora afortunadamente ya está considerada la vacuna contra coronavirus. Y sí, si usted tiene niños que están en edad que están vacunando, no duden en vacunarlos. Por es muy importante porque la población en nuestro México solamente está protegida el 62%. Y para que una vacuna tenga un efecto de rebaño, es decir, que nos vacunemos la mayoría para procurar no enfermarnos, va por arriba del 90%. Entonces todavía falta mucho por hacer y es muy importante que se vacune. Bueno, me regreso. Si yo les dijera que cuando su niño nace se le pone una vacuna que protege contra el cáncer de hígado, ¿qué me dirían? Ay, doctor, nos está diciendo mentiras. No, fíjense que la vacuna contra hepatitis B es la primera vacuna que recibe el niño al momento del nacimiento y nos va a proteger a los niños contra el cáncer de hígado. Fíjense qué maravilloso esto de las vacunas. Segundo, pues la otra vacuna es la vacuna contra la tuberculosis y vamos a decirles muy brevemente de qué se trata. Hay un reporte del año pasado de la tuberculosis que todos los médicos seguimos con mucho cuidado y las enfermeras y todos los deberíamos estar enterados. Pero déjenme decirles que en el mundo se enferman muchos millones de personas de tuberculosis. Ahí tienen arriba los datos, los hombres, las mujeres, pero ojo, 1.1 millones de niños se enfermaron de tuberculosis durante el año pasado. Y en México, cada año más o menos se reportan 19,000 casos de tuberculosis. Una parte importante es que sí se mueren de tuberculosis y la otra parte fundamental es decirles que afortunadamente la tuberculosis más frecuente es la tuberculosis pulmonar. ¿Por qué les comento esto? Bien, porque la tuberculosis que sí afecta a los niños, que deja secuelas muy importantes, es la tuberculosis que afecta al cerebro y la tuberculosis que afecta a todo el cuerpo, que se llama tuberculosis miliar. Y miren, prácticamente podemos tener tuberculosis en cualquier órgano de nuestro cuerpo. Entonces es por eso que la recomendación de la lucha contra la tuberculosis es que los países tienen que avanzar mucho más rápidamente para prevenir, detectar y tratar la tuberculosis. ¿Qué nos toca a nosotros? Recomendar prevenirla a través de la vacunación. Y justamente estas formas graves, como es la que afecta el cerebro y la que afecta a todo el cuerpo, se protege con esta vacuna. Bueno, seguramente muchos de ustedes de la tuberculosis
pero déjenme decirles un dato que espero no se les olvide. Tiene esta vacuna un efecto protector de 10 a 60 años de edad, aunque no se conoce exactamente qué tanto es lo que puede proteger, 10, 11, 12, 13, 15. Pero el beneficio que tiene es que a mí me la aplican al recién nacido y tenemos una protección conferida hasta por 60 años. Esto es una gran maravilla de esta vacuna. Claro que también se ha asociado con protección para otras enfermedades, incluso hasta para coronavirus. ¿Por qué? Porque estimula el sistema inmune y le ayuda a defenderse. Ahora, una parte importante cuando usted vacune a su hijo, si ya lo vacunó, es recordar que puede aparecer una lesión en su bracito como una gran espinilla que se va a reventar, va a aparecer entre uno o dos meses, se va a reventar solita y nos va a dejar una cicatriz, que casi siempre esto es lo que uno busca. Y nos protege, bueno, de acuerdo a la edad en que es vacunado el niño, mientras más pequeño lo vacunemos, mayor es la protección para estas dos formas graves. Otra de las enfermedades que quiero platicarles es la hepatitis B. Sé que en las noticias hay mucho de una hepatitis infantil, aguda, grave, pues no se sabe cuál es la causa, no tenemos todavía vacuna, pero sí tenemos para dos enfermedades que causan hepatitis, hepatitis A y B. Y hoy quiero hablar de la B porque es una de las vacunas que se aplican al momento del nacimiento por dos razones. Miren, México, a pesar de que no hay muchas mujeres que tienen hepatitis B, sí en algunas ocasiones se desconoce quién la tiene. ¿Y qué tan importante sería que al momento que pensamos embarazarnos o que se embaraza la persona o que tiene planeado, sepa cuál es su estatus contra la hepatitis B y muchas otras enfermedades, por supuesto? Pero ahora estamos hablando de hepatitis B. ¿Por qué? Porque si la mamá tiene hepatitis B, no se da cuenta y no recibe tratamiento, justamente es una de las enfermedades que va a transmitir muy fácilmente al bebé. Y aquí me permití ponerles, si usted, mamá, tiene hepatitis B, cuando nazca su bebé, tiene 90% de probabilidades de contagiar a su bebé por infección materna hacia el bebé. Se llama esto transmisión vertical. Pero si usted tiene una infección asintomática y después se da cuenta, después de embarazar y lo está amamantando, entre 1 y los 5 años de edad, tiene una posibilidad de contagiarla del 25 al 50%. Y es mucho menor la transmisión. Por eso es que se debe de tener cuidado de saber cuál es su estado en relación a la vacuna, o perdón, contra la hepatitis B y estar seguros que está negativa contra hepatitis B y estar seguros de que fue vacunada anteriormente contra hepatitis B. Si no, hay que consultarlo con su ginecólogo para que le pueda recomendar cuándo vacunarse, cuándo es oportuno vacunarse y cómo prevenir esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hay mamás que no saben que la tiene y por supuesto no hay medidas de protección y entonces puede transmitir al niño entre el 70 y el 90% las posibilidades de transmisión. Y claro, ya cuando nos damos cuenta que el niño tiene las escleras, que es lo que debería ser blanco-amarillo, y que él ya tiene una palidez importante, una ictericia, un color amarillo de toda la piel, está letárgico, hay retraso en el crecimiento, tiene distensión abdominal, que su abdomen es muy abultado y las heces son de color anaranjado, pues puede ser ya muy tarde. Claro que ya hay un tratamiento, pero el daño que se ocasiona al tener esta enfermedad, pues debe uno de tratarlo de inicio. Bueno, estas fueron las dos vacunas contra hepatitis B y contra tuberculosis, son al recién nacido. Ahora vamos a hablar de otras enfermedades que, miren, yo les platico una anécdota. Fui a dar una plática a una universidad y yo les decía que afortunadamente ya no había personas que veíamos con secuelas de poliomielitis. Híjole, qué pena me llevé cuando una persona que estaba sentada adelante, yo no me percaté, levanta la mano y me dice, doctor, está equivocado, yo tengo secuelas de poliomielitis. Bueno, fue una vergüenza para mí porque uno piensa que está todo el mundo vacunado y no está todo el mundo vacunado. Hay en algunas ocasiones, por alguna circunstancia, que no los vacunan y pueden tener poliomielitis y pueden tener secuelas de poliomielitis. De hecho, en el mundo hay todavía países que tienen poliomielitis porque durante la pandemia cayeron las coberturas de vacunación. Pero bueno, la vacuna hexavalente protege contra 6 enfermedades
y una de ellas es la difteria. Miren, el grado de afectación que tiene, bastante fiebre y hacen un que pareciera que tuvieran un chicle, aquí lo ven ustedes, o un hongo pegado, o una costra pegada, pero fíjense, cuando alguien tiene difteria, incluso con tratamiento, porque es muy sensible a la penicilina, puede fallecer una de cada 10 personas. Es una enfermedad severa. Tenemos ya mucho tiempo que no la vemos gracias a la vacunación, pero siempre hay que estar al pendiente de que no caigan las coberturas de vacunación. Poliomielitis, ya lo comenté, es una enfermedad muy febril, se propaga de persona a persona fácilmente y por eso es que tenemos que seguir vacunando para evitar que haya brotes de poliomielitis y quede mucha gente con secuelas. Y la otra son las enfermedades graves por hemófilos influenza, que ocasionan enfermedades del sistema nervioso central que se llama meningitis, es una inflamación de las cubiertas del cerebro, pero además estas bacterias pueden migrar a todo el cuerpo a través de la sangre y ocasionar, obviamente, con los antibióticos muchas de las personas se pueden salvar, pero las que no se salvan, bueno, algunas fallecen, sobre todo cuando es sepsis, y otras cuando tienen problema de la meningitis, pueden quedar con secuelas importantes como sordera, ceguera, incapacidad para el aprendizaje importante, para la lectura o incluso con algunos trastornos motores. Esto quiere decir que no pueden moverse, no pueden caminar. Otro de las enfermedades que nos protegen las vacunas es la vacuna contra el neumococo. Y esta vacuna tiene la virtud de protegernos contra esta bacteria que ven ustedes aquí en el cuadrito, que se llama neumococo. El problema es que hay 100 tipos de neumococos y las vacunas que tenemos nos protegen contra los más frecuentes, sí, son 13 los más frecuentes, aunque todavía por ahí andan algunos que no se cubren adecuadamente, pero pues obviamente tenemos que tener esta vacunación. La enfermedad por neumococo puede ser una enfermedad invasiva que también nos da problema al cerebro o en la sangre, o puede ser enfermedades muy localizadas. Probablemente la más común es la otitis media aguda, la sinusitis y la neumonía. Pero la neumonía asociada a algunos factores de riesgo de algunos niños, porque sí tenemos niños que pueden tener diabetes o que pueden tener cáncer o que pueden tener alguna inmunodeficiencia, pues pueden hacer neumonía que se puede convertir en una infección grave. Motivo por el cual es importante vacunarse contra el neumococo. Esta vacuna lo vamos a repasar más tarde, viene en la cartilla de vacunación para ver las edades que son las más convenientes. Otra de las vacunas es rotavirus. Es un virus muy contagioso. En los primeros años de vida les ocasiona diarrea importante a los niños. Gracias a la vacunación han disminuido los casos, sin embargo se siguen presentando cuando no hay una cobertura adecuada o cuando por alguna circunstancia la vacuna no tiene la protección al 100% y pueden presentar los niños o no se completaron los esquemas también en algunas ocasiones. El rotavirus comúnmente causa diarrea, vómitos intensos y acuosos en los bebés y en los niños pequeños. El riesgo de la diarrea por rotavirus y de cualquier diarrea que ocasione diarrea acuosa es que se pueden deshidratar. Y vienen deshidrataciones tan importantes como esta que ven ustedes en el niñito de aquí de abajo. Un niño que se ven los fundidos, la mucosa se ve seca y por supuesto pues requiere un tratamiento intrahospitalario para recuperar los líquidos que ha perdido. ¿Qué decir pues de que los cambios frecuentes de pañal, los niños se rozan importantemente, no toleran nada, vomitan, tienen fiebre y prácticamente es pasar prácticamente unos días bastante mal e incluso terminar en el hospital. De ahí la importancia de vacunar en los primeros 2, 4 y 6 meses a los niños contra esta enfermedad que se llama rotavirus. Es una vacuna que se da por la boquita, esa es una gran ventaja, no necesita algún piquete. Otra de las enfermedades que por supuesto nos preocupan mucho es el sarampión. Es una enfermedad muy contagiosa, se manifiesta por ronchitas, como lo podemos ver ahí. Puede hacer una afectación muy importante. Vean aquí la carita de este bebé, prácticamente roja, llena de ronchitas, las orejas.
la espaldita puede estar completamente roja e incluso en algunas ocasiones afecta las manos de la piel. Ahora hay algunas enfermedades que hay que hacer diagnóstico diferencial, como la enfermedad de mano-pie-boca, como la rubiola, como enfermedad de Kawasaki, que son enfermedades que se están presentando después de haber tenido algunos niños coronavirus. Por eso es que tenemos que estar muy al pendiente de esta enfermedad. Es muy contagiosa. De hecho, se dice que cuando un niño se enferma, por cada niño que se enferma puede contagiar a 8 personas a su alrededor. Y cuando un adulto se enferma, también. Y si un niño se enferma y el adulto no está vacunado, también puede adquirir la enfermedad. Y en los adultos les va bastante mal con esta enfermedad, y con varicela y con otras enfermedades que en teoría deberían de ser de los niños, pero que también afectan a los adultos. Bien, una parte importante es que la mejor protección, pues, es justamente vacunarse a partir del año de edad contra sarampión, rubiola y papera, para estar protegida los niños y evitar que se pueda transmitir la enfermedad al resto. Hay una enfermedad que afortunadamente cada vez la vemos menos, que la rubiola, sobre todo la rubiola congénita, en donde ocasiona importantes alteraciones hematológicas, como lo pueden ver aquí abajo. En niños esta enfermedad se llama como si fuera un muffin de, de, de cerezas, de blueberries, perdón, porque tiene ese tipo de lesiones en la carita. Pero esto es quizá lo más comprometedor, estas dos, que pueden hacer los niños con cataratas congénitas. Imagínense, una pérdida de la visión casi en su totalidad. Y por supuesto, si afecta a la retina, pues prácticamente son niños que pueden quedar ciegos de por vida. Es por eso que esta enfermedad es antemática, que es difícil diferenciar del sarampión, que puede ser menos agresiva, pero cuando da en la mujer embarazada, les va bastante mal a los niños, sobre todo si la mujer se contagia en los primeros meses del embarazo. En teoría, la mayoría de las mujeres debe de tener en su infancia la vacuna contra rubiola o debe haber padecido rubiola. Por eso yo insisto mucho que es muy importante que cada mamá sepa cómo está en función de estas enfermedades y el riesgo que corre y la vacuna que debe de recibir. Y la vacuna además nos protege contra sarampión, paperas, porque es una vacuna que vienen 3 vacunas en una sola. Y bueno, ya mencioné las paperas, pues la parotiditis es el resultado de la inflamación de las glándulas salivales debajo de las orejas, en uno o ambos lados, a menudo denominada parotiditis, o en algunos lugares ahora le llaman coquetas porque levanta los lóbulos de orejas en las personas que lo tienen. Y hay síntomas que pueden aparecer antes de que se inflame la glándula parótida, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio, pérdida de apetito. Y si hacemos una pausa, híjole, ahorita en estos momentos hasta coronavirus nos puede dar esta enfermedad, ¿sí? O influenza nos puede dar, o cualquier otra enfermedad, dengue nos puede dar estos síntomas. Entonces, sí es importante que acudamos al médico para que nos ayude y nos diga cuál es el diagnóstico probable, no automedicarlo, pero sobre todo hacer la recomendación de que si usted vacuna a su niño, tiene una protección del 90-95% o 98% para evitar que tenga paperas. ¿Qué complicaciones? Porque en algunas ocasiones dicen, no, no pasa nada con la parotiditis. Sí, en los niños puede haber una inflamación de uno de los testículos y ocasionar infertilidad a lo largo de la vida. Por eso es importante tener en cuenta saber que hay una vacuna que nos ayuda a proteger. Varicela. Les contaba también que hay algunos casos ahora de varicela símica o viruela del mono. En unas ocasiones se puede confundir el término de varicela y viruela. Realmente lo que tenemos actualmente en el país es muchos casos de varicela y no solamente afecta a los niños. Aquí también debo decirles que afecta a adolescentes y adultos. Y esta varicela es una enfermedad también muy contagiosa, se produce por el virus de la varicela, produce lo que ustedes están viendo, ampollas, sarpullido, y una parte importante es que puede afectar globalmente a todo el cuerpo. En 2 días los niños se pueden llenar de estas lesiones. Se considera que es una enfermedad benigna y se autolimita. Sin embargo, nadie sabe si nuestro pequeño tiene algún factor de riesgo para que se complique
ya sea con una complicación del sistema nervioso central, o que todas estas lesiones es como si tuviéramos una herida en la piel. Imagínense, en la piel normalmente tenemos bacterias y en el medio ambiente donde estamos hay bacterias. Entonces, una de las afecciones más comunes como complicación de la varicela es justamente una infección de tejidos blandos y puede ser mortal para el bebé. Por eso es muy importante cuidarlos, pero más importante es el garantizar que tengan la vacuna contra la varicela. ¿Por qué? Porque además garantizamos que no se enferma y si alguien más de nuestra familia no está vacunado contra la varicela, pues obviamente vamos a tener una protección para todos nuestros bebés. Bien, casi estoy por terminar, pero quiero reflexionar con ustedes que a raíz de la pandemia, en el país y en muchos países del mundo cayeron la vacunación, las coberturas de vacunación, por muchas razones. Ustedes recordarán algunas. Quédate en casa, no salgas, aislamiento, sal a lo necesario. No nos informaron si los centros de vacunación estaban activos, se le dio prioridad a la gente que se enfermaba para atenderla en los hospitales, que buscar atención médica. Había pánico, había temor. ¿Y de qué nos acordamos menos? Pues de vacunar. Y luego cerraron guarderías, en las guarderías de algunas instituciones de salud, ahí es donde los vacunan. En las escuelas llevan la vacuna. Al cerrar todo, efectivamente, cayeron las coberturas de vacunación. No era nuevo eso, ya había avisos en el país desde el 2018 y 19 que en México las coberturas de vacunación no eran las adecuadas. Pero bueno, por otro lado, no hay que ser pesimistas, hay que ver el lado bueno. Subieron las cifras de vacunación contra coronavirus y como ya lo dije hasta ahora, se estima que se han salvado 19.8 millones de vidas en todo el mundo gracias a la vacuna. Esto solamente es para decirles cómo una cobertura de vacunación, lo ideal es que esté por arriba del 92%, 95%. Y en un programa rápido, este es tuberculosis, tétanos, poliomielitis, sarampión, rubiola y paperas, vacuna contra neumococo, contra rotavirus y hepatitis B. Solamente mandar un mensaje claro. No estamos bien en cobertura en el país y es una tarea de todos. ¿Cuál es la mía como responsable de salud? Tener la vacuna en el centro de salud o en el medio privado donde ustedes decidan. Hacer campañas de promoción para que la gente se vacune. ¿Cuál es mi responsabilidad como paciente? Pues irme a vacunar, llevar a que vacunen a mis hijos, vacunarme si estoy embarazada, para tratar de evitar enfermedades, pero además ayudar a la población que tenga menos enfermedades. Una parte que quiero compartir con ustedes casi para terminar es decirles que el primer año de esquema de vacunación completo, sin incluir por supuesto la vacuna coronavirus, al país le cuesta más o menos $160. Traducido a pesos es más o menos como 3,200 pesos. La verdad es que es un esquema de vacunación con precios de gobierno, pues muy accesible. Pero fíjense el beneficio por esa cantidad que invierte el gobierno para que nosotros vacunemos a nuestros hijos, para que nos vacunemos nosotros, se recuperan, como lo dije, de entre 50 y $80 en inversión. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien vacunado, voy a evitar enfermarme de cualquiera de las enfermedades que son prevenidas por vacunación. O si acaso me da la enfermedad, me va a dar leve y esto me va a ayudar a que yo pueda rápidamente salir de esta enfermedad. El mejor ejemplo ahora lo vemos con coronavirus. Se vacunó mucha población. Son 209 dosis aplicadas en la población de México. Prácticamente 79.9 millones de personas vacunadas en el país completamente. Y entonces eso, tradúzcanlo por 50, pues es una cantidad importante lo que se recupera de que no nos enfermemos, de que podamos seguir trabajando, de que podamos seguir yendo a la escuela, de que nuestros hijos no se enfermen y de que puedan seguir yendo. Bueno, termino con 2 o 3 láminas. Este es un recordatorio de las enfermedades y vacunas que tenemos para protegernos. Vacuna contra tuberculosis y hepatitis B al momento del nacimiento. Vacuna hexavalente que protege contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, hepatitis B y enfermedades graves por hemófilos influenza. Se aplica a los 2 meses de edad, 4 meses, 6 meses
y una tercera dosis a los 18 meses. Si por alguna razón no se aplica a los 2 meses de edad, bueno, se aplica y luego se cuentan 2 meses de intervalo para poder vacunar al pequeño. La vacuna de difteria, tosferina y tétanos es una que se aplica a los 4 años de edad. La vacuna contra rotavirus, 2 dosis, a los 2 meses y a los 4 meses. La vacuna contra neumococo a los 2 meses, a los 4 y una tercera dosis al año de edad. Y para enfermedades por influenza A y B, se vacunan a los niños a partir de los 6 meses. La segunda dosis después de su primera dosis de los 6 meses y después cada año hasta que el niño cumple 6 años para protegerlo contra esta enfermedad. Y sarampión, rubéola y papera, que ahora se vacuna al año de edad. Y hay una disposición que si su niño tiene 1 año de edad en este 2022, le van a aplicar la segunda dosis 6 meses después. Y un cuadrito que viene para otras vacunas, como pudiera ser hepatitis A, varicela, que ustedes ya se dieron cuenta que no está en la cartilla de vacunación, la vacuna contra coronavirus, que es una parte importante. Bueno, déjenme decirles 3 mensajes finales. 1. La vacunación o las vacunas no es cosa de niños. Aquí les pongo las vacunas que se pueden aplicar en todos los grupos de edad. Hoy nos dedicamos prácticamente a los niños de 0 a 9 años de edad y aquí me permití incluir la vacuna contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque ya hay una política de vacunación a partir de los 5 años de edad y esta es una parte importante, un gran avance en el país tenerla y no duden en aplicarla. Los beneficios son muchísimos, hay mucha población adulta ya vacunada y el que no esté vacunado va a estar en desventaja. Aquí, como lo pueden ver, niños de 10 a 19 años, hombres de 20 a 59, mujeres de 20 a 59 y adultos mayores. Para todos los grupos de edad hay vacunas. Es por eso que la familia que tengamos, el adulto mayor, el adolescente que tengamos en casa, hay que estar al pendiente de cómo está su esquema de vacunación y ayudar a tenerlos, pues obviamente completos. Lo dije a lo largo de la plática, sí hay efectos secundarios, no todo es 100% bondad con las vacunas, hay que reconocerlo, pero hay que mencionarlo, las vacunas son seguras y son efectivas. Y algunos efectos adversos son leves y pasajeros, como dolor y enrojecimiento en sitio de aplicación, malestar general, febrícula o fiebre de baja intensidad. Hay baja frecuencia de reacciones severas como shock anafiláctico. Ahora con coronavirus hemos aprendido bastante de reacciones adversas, sí, y cuando alguien aplica la vacuna y hace un shock anafiláctico y se muere, nos alarmamos. Pero les voy a recordar una cosa. Hasta el día el 1 de junio se habían aplicado 12,000 millones de vacunas contra coronavirus en todo el mundo. Pues es lógico que al tener mucha mayor vacunación va a haber efectos adversos, leves, severos, claro, porque como lo dije, creo que en tan corto tiempo nunca se habían aplicado tantas vacunas en el mundo. Y obviamente siempre se vigila un efecto supuestamente asociado a vacunación. Esto es importante. Bueno, no quiero terminar la plática sin decirles que hay oportunidades que se pierden en la vacunación y son multifactoriales. Yo aquí cuando doy plática a los médicos les digo que no sea una cuestión de actitud tuya o una cuestión de desconocimiento como médico, como enfermera, como personal de salud, el que no recomiendes una vacuna. Hay vacunas para todos, se pueden aplicar la mayoría de las veces y hay pocas contraindicaciones. Claro que hay causas atribuibles a los servicios de salud, porque a veces no hay la vacuna disponible cuando vamos al centro de salud. Pero bueno, habrá que hacer un esfuerzo para tratar de regresar y eso le corresponde mucho a las autoridades sanitarias. Pero hay actitudes de la familia o mitos y leyendas que vienen en TikTok o vienen en el internet o en el Instagram. Hay que tener cuidado. Mejor es informarse adecuadamente con un profesional de salud, pero no lo duden. Todas las vacunas son buenas. ¿Cuáles son las malas? Las que no se aplican. Esa es una parte importante. Las vacunas y la vacunación salvan millones de vidas al año. Hoy, con beneplácito, les digo, si en todas mis charlas o alguno de ustedes asistió a alguna de las que he dado también en algunos foros, yo decía, se salvan hasta 4,5 millones de niños. Bueno, hoy puedo decirles que se salvan
Más de 19, más de 23 millones de vidas en un año, gracias a las vacunas anteriores y a la coronavirus. Ayudan a combatir enfermedades controlando, eliminando, erradicando las mismas, como la viruela que fue erradicada, poliomielitis que no tenemos en el país, rubéola congénita que no tenemos en el país. Y al vacunarte, además de protegerte tú, y perdón que lo hable de tú, vas a proteger a los demás. O sea, usted se va a proteger y va a proteger a los demás. Hay vacunas para todos los grupos de edad, como ya lo comenté, no es un solo plan para niños y niños. Las vacunas son seguras, efectivas, ayudan a no tener complicaciones por esta enfermedad. Ahora, el mejor ejemplo es el coronavirus, de no morirse o no llegar a un servicio de urgencias. Hay beneficios sociales y económicos al estar debidamente vacunado. Forma parte de nuestro estilo de vida saludable cuando queremos mejorar las condiciones mías y de mi familia. Y sobre todo en la mujer embarazada. Yo quiero brindarle un nido de amor a ese niño que tengo ya en mi útero y que quiero cuando nazca, nazca bien y nazca sano, completo y no tenga ninguna complicación. Y la otra parte es que recuerda, pues es una parte de tus derechos de la salud el tener estas vacunas. Esa es una parte importante. Y miren, ya voy a cambiar ese eslogan de que se salvan 2 a 3 millones de muertes y pudiera ser nomás y medio. Y hay que ponerle con todos los números. Millones de vidas se han salvado gracias a la vacunación. Y bueno, por todo lo anterior, espero haya sido yo muy claro en explicarte qué tan importantes son mis primeras vacunas y todas las vacunas a lo largo de la vida. Termino dando un infinito agradecimiento por su atención. Dejo de compartir pantalla y damos paso a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias por su atención, y estoy abierto a las preguntas. Listo, Nazareth. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Como mamá también se lo agradezco mucho. Y sí, tenemos algunas preguntas. La primera, ¿qué pasa si me atrasé con alguna vacuna de mi niño? ¿Se puede poner después? Sin problema la puede poner. Solamente hay una recomendación. Si esa vacuna es la vacuna contra el rotavirus, no se debe de aplicar si su niño ya cumplió 7 meses. Esa es la única contraindicación. Por lo demás, cualquier vacuna puede retomar donde se quedó para dar continuidad a su cartilla de vacunación. Ok. Otra pregunta. ¿Son mejores las vacunas del sector privado que del sector público? Bueno, ¿me dejan platicarles una anécdota? Les respondo. Son iguales, las vacunas son iguales. Hay poquitas diferencias. Voy a mencionar algunas diferencias. Por ejemplo, la vacuna contra influenza, el sector salud tiene una vacuna que protege contra dos virus de influenza A y uno B. La vacuna que tenemos en lo privado protege contra 2 virus de influenza A y 2 de influenza B. Esa es la única diferencia. Ambas son efectivas, confieren una muy buena protección. En lo privado, casi podemos decir que manejamos las mismas vacunas. Puede variar de marca de la que adquiere el gobierno, de la que tenemos nosotros en lo privado. Pero les voy a platicar una anécdota, no voy a decir nombres, pero miren, una casa comercial viene con un nombre francés y entonces una anécdota es que una vez yo recomiendo una vacuna para un paciente en mi consultorio y me dice, no, doctor, yo voy a llevarlo a vacunar con otro pediatra porque él aplica unas vacunas que son francesas. Entonces, dice, y que por cierto son muy caras, ¿no? Entonces yo le digo, oiga señora, ¿me deja ver su cartilla para ver cuál es la vacuna? Bueno, es la misma vacuna que aplica el sector salud. Tienen su origen en Francia o es una casa comercial francesa, pero son exactamente las mismas. Y en el sector salud no cuestan. Lamentablemente en lo privado tienen un costo diferente al precio del gobierno. Y en algunas ocasiones, pues las experiencias de llevarlos al sector público no les agrada a muchas mamás. Pero yo cuando tengo mamás que tienen niños recién nacidos que les quieren brindar todo, pañales, salud, consulta diaria, la lactancia materna, sí los invito a que reflexionen sobre la vacunación y les digo, estas vacunas están en el sector salud. Y si usted las aplica en lo privado, cada vez que venga al consultorio se va a gastar de 5,500 a 7,500 pesos en las vacunas. ¿Sí? Yo los invito a que reflexionen porque realmente
los tiempos son como para no gastar en lo que podemos obtener y que tienen el mismo beneficio. Ahí dejo mi reflexión. Gracias, doctor. Ahorita vamos sacando poco a poco las preguntas, porque también están escribiendo en el chat, pero trato de ir en orden, nada más para que las vayan escribiendo por ahí. Nos pregunta Manuela, dice, en el 2020 existió una escasez de vacuna BCG, por lo que algunos pequeños no la recibieron al nacer hasta un año después. La primera pregunta es, ¿qué repercusiones tiene esto? Y después que hubo un lote, pero que ya estaba vencido y aún así se aplicó. ¿Qué repercusiones tiene? Bueno, déjeme decirle que hizo una pregunta que es para todo un debate de 3 días en un congreso internacional. Miren, la vacuna de BCG se puede aplicar hasta los 14 años de edad. En una de las diapositivas que puse, les comentaba que la BCG va a depender de a qué edad se aplique la cobertura que nos va a dar. Entonces, mientras más temprano se aplique, es mucho mejor. La otra parte es que como médicos, en algunas ocasiones, cuando pasa el año de edad y tiene factores de riesgo el niño por las condiciones en las que viva o que haya personas que tengan tuberculosis, se tiene que hacer una pruebita que se llama PPD antes de vacunarla. Si a ese niño se le hace una prueba de PPD y da positivo, ya no es necesario vacunarlo. Como dice, ya se vacunó solo, ya estuvo en contacto con la bacteria, con la micobacteria, y ya no es necesario aplicarla. La cuestión de la BCG es que en algunos países no se aplica y eso genera un poquito de controversia. Pero en el país está en el manual de vacunación que les presenté ahí, está indicada que se puede aplicar hasta los 14 años de edad. La mamá que lo preguntó puede ir al centro de salud y se la deben de aplicar. Si en el centro de salud tiene alguna duda, seguro le van a preguntar al médico que está encargado qué procede con eso. Pero se puede aplicar sin ningún problema. Okay. Perfecto, doctor. Berenice Sandoval tiene la mano levantada. Bere, si quieres. Sí, muy buen día y agradezco mucho su tiempo. Quisiera saber, bueno, ahorita ya hay algunas dudas que respondieron. También me gustaría saber algo o sea, muy recurrente, ¿no? Acerca de, yo la vacuno y luego nos dicen, pues que se toma un Tempra o la baña. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones posteriores a la vacunación? Y si bien mi segunda pregunta sería ahorita acerca de, pues sí se tiene que vacunar, pero la verdad es que sí estoy como un poco incierta acerca de esta vacuna de COVID. Si recomendarían como, eh, no sé, esperar la primera etapa y después vacunarla, porque mi hija apenas tiene 5 años, tiene todo el esquema de vacunación, pero sí me gustaría saber o sea, cuál es la recomendación, si puede entrar en la primera etapa o no sé, esperar tantito las reacciones. No sé. Les agradezco. Okay. El Tempra o cualquier medicamento, paracetamol, perdón, o ibuprofen, sí puede interferir un poquito con la reacción que se espera de la vacuna, pero este es al interior de la respuesta inmune. Sin embargo, no puede afectar como para evitar que la vacuna tenga el efecto protector que buscamos. Lo que se recomienda es que se den medios físicos para el manejo de la temperatura. Por otra parte, decirle que no duden vacunar a su hijo. Los estudios de seguridad y eficacia de la vacuna, que principalmente están en Europa y en Estados Unidos, han demostrado que es mucho mejor vacunar al pequeñito que dejarlo sin vacunar. Y esto se refleja en un estudio muy extenso en los Estados Unidos, en donde la mayoría de los ingresos que han tenido niños con complicaciones de neumonía, principalmente, son en niños que no estuvieron vacunados contra coronavirus. Debo decirle también que la dosis que se va a aplicar a los niños es la tercera parte de la que se aplica a los adultos. Pero, ¿qué creen? El niño es el que está mejor preparado para responder a las inmunizaciones. Y es por eso que la mayoría de las vacunas se ponen en los primeros años de la vida. No duden en vacunarlo. Yo es la recomendación, he recibido muchas llamadas, muchos mensajes, no duden en vacunarlo.
Mi nieto que tiene 6 añitos está en lista de espera. ¿Por qué? Porque hay que vacunarlos. Y si usted tiene la fortuna de estar en un lugar donde van a empezar a vacunar, como es el Distrito Federal o Jalisco a finales de este mes, por supuesto que hay que vacunarlo. Sí vigilar los efectos que pueda tener, pero por supuesto que es imprescindible tenerlos vacunados. Y voy a apoyarlo en otro comentario. Muchos de los adultos ya estamos vacunados. Algunos tenemos 2 dosis, 3, hay quienes tenemos 4, yo tengo 4 dosis. Y van 2 veces que me enfermo de coronavirus. O sea, y estoy vivo. Entonces, les digo, claro, la vacuna no nos va a ayudar a lo mejor a que no nos enfermemos de coronavirus, pero sí nos va a ayudar a, como un ejemplo que puede haber como yo muchísimos, que estamos aquí, miren, platicando de las vacunas y de los beneficios que da. Y vacúnelo. Si usted ya como mamá prefiere esperarse a ver qué pasa, puede esperarse, pero téngalo por seguro que los efectos de la vacuna van a ser muy, muy alentables. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es también relacionada con la vacuna del COVID. ¿En qué casos es recomendable posponer la aplicación si su hija de 5 años presenta un cuadro de enfermedad respiratoria? No le han confirmado que es COVID, pero pues tiene tos y malestar. Entonces, en este caso, Bueno, ¿es recomendable posponer? sí, hay contraindicaciones muy específicas. Primero, tener la enfermedad, ¿no? Y segundo, tener un cuadro febril o estar recibiendo, que tenemos pacientes que reciben inmunoterapia o que reciben tratamiento contra el cáncer. Ahí se tiene que valorar cada caso. Pero si la chiquitina tiene de 5 años, tiene síntomas de un cuadro gripal, no le han hecho PCR o una prueba rápida a partir del tercer día o le confirman que no, se puede vacunar en cualquier momento sin ningún problema. Okay. Otra pregunta es, si de niño no se aplicaron las vacunas de este grupo, ¿sirve de algo vacunarse de adulto? Claro, hay vacunas para el adolescente, como lo vimos ahí en el esquema, y hay vacunas para el adulto. No sé qué edad tenga la persona que nos está preguntando, pero mire, hay vacuna contra influenza cada año si tiene algún factor de riesgo, como diabetes o obesidad. Si es embarazada, creo que ya repasé muy bien todas las que se puede aplicar, incluso algunas cada año, ¿no? Como la de influenza o la de coronavirus. Y la otra parte es, si es un adulto mayor, se debe proteger contra influenza y contra las enfermedades graves por neumococo. Y por supuesto, algo que nos han repetido, no sé, yo creo que desde siempre, cada 10 años tenemos que estar protegidos contra el tétanos, porque estamos expuestos al Clostridium tetani. En las heces de los animales y en la tierra y en el óxido hay Clostridium tetani, entonces cada 10 años nos tenemos que vacunar. Y por supuesto lo dije, contra hepatitis B, fundamental estar vacunado. Sí, doctor. Hay una pregunta como de un mito por ahí que dice que qué tan cierto es la transmisión de anticuerpos de la vacuna contra COVID por medio de la lactancia materna. No es un mito. La mamá que está amamantando y que fue vacunada, primero, si fue vacunada cuando está embarazada, le confiere protección a su niño. ¿Cuánto tiempo? Me voy a adelantar un poquito, pero se estima que se puede cubrir por un año al menos. Si la mamá lacta, fue vacunada y lacta al bebé, puede estarle pasando anticuerpos, ¿sí? Esa es una parte fundamental, motivo por el cual digo, aparte de la lactancia materna hay que darla en todo momento, es la mejor protección que le pueden dar a su bebé para la alimentación. Que si se considera una vacuna la lactancia o no, no es decirlo así, pero claro que le confiere una protección muy importante. De hecho, fíjense, Nazarelli, decirles a todos los que están conectados, tiene algunas propiedades que evita que las bacterias o virus como el rotavirus o como la Escherichia coli que da diarrea se adhieran al intestino y que algunos virus se adhieran a las vías respiratorias. O sea, la lactancia materna es maravillosa y la única manera de obtenerla es la lactancia materna. No se crean de las fórmulas que estimulan el cerebro, que estimulan la vista, que son buenas, pero solo cuando no se puede dar lactancia materna. Okay. Doctor, nos preguntan sobre la viruela símica.
¿Se debe de aplicar algún refuerzo contra esta viruela? Bueno, déjenme decirles dos cosas. La vacuna de viruela se dejó de aplicar como en 1974, me parece. Entonces, sí hay vacuna de viruela, pero está en los laboratorios y está como guardada así como una seguridad nacional. Eso es porque la viruela puede ser una arma biológica. Contra la viruela símica sí hay vacuna, pero solamente hay dos vacunas, una en estudio, pero solamente se aplica al personal que tenga muchos factores de riesgo. Y entre ellos principalmente está el personal de salud, o cuando hay contagios masivos y la gente que los trata tiene que estar en contacto con ellos. No es una vacuna que esté disponible comercialmente. Entonces, por lo pronto no, solamente hay que estar al pendiente de cómo se va comportando esta enfermedad, pero no creo que vaya a llegar a haber una recomendación de vacunarnos todos contra. Los que ya tenemos cierta edad, como yo, que tengo 62 años, nos vacunaron contra viruela. Yo tengo la vacuna de viruela. Confiere cierta protección, ¿sí? Entonces, quien tenga el antecedente de la vacuna de viruela está ciertamente protegido contra esta viruela. Ok. Nos preguntan, una persona que no encuentra la vacuna pentavalente, si usted sabe en qué clínica del salud, sector salud la puede encontrar. No la va a encontrar ya porque el año pasado y desde el año antepasado se migró a la vacuna hexavalente. Ahí lo que tiene que pedir que le apliquen es la vacuna hexavalente. Y si en el centro de salud le dicen que no, pues dígales que sí la necesita. La única diferencia es que la vacuna de poliomielitis ya viene incluida en esa vacuna. Ya no hay pentavalente, no la va a encontrar, se llama hexavalente. En lo privado sí hay una vacuna que tiene estas 5 vacunas. Si no, pues la puede conseguir en un medio privado, pero lo ideal es que le pongan la hexavalente. Muy bien, doctor. Dice otra pregunta. Si mi hija tomó antibiótico, ¿cuánto tiempo debe pasar para que le apliquen la vacuna contra COVID? Si está tomando antibiótico y ya no tiene la enfermedad con fiebre importante que ocasionó se le diera antibiótico, puede tomarla a partir de 3 o 4 días de que esté tomando el antibiótico. No es una contraindicación. Es una contraindicación temporal, por decirlo así. Okay. Y ya solamente nos faltan 3 preguntas. Nos pregunta Tania, desafortunadamente por pandemia no pude vacunar a mis niños por rotavirus. No tiene ninguna dosis y eso le angustia. ¿Qué repercusiones tiene a la larga? ¿Hay algo más que pueda hacer? Bueno, señora Tania, le voy a quitar la angustia. No sé qué edad tenga su niño, pero normalmente los niños se enferman de diarrea durante el primer año de vida. Por eso es que la vacuna se aplica en esto a los 2 y a los 4 meses de edad. Cuando se enferman de diarrea, muy frecuentemente puede ser por rotavirus. Y el rotavirus, al enfermarse, deja cierta inmunidad. Entonces, su niño cuando se enferme de diarrea, si es por rotavirus, solito se va a vacunar. No se tiene que preocupar. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted lo llegara a vacunar y tiene más de 8 meses, se corre el riesgo de que hagan una intususcepción intestinal. Esto quiere decir que el intestino se mete en el intestino y eso ocasiona un cuadro de dolor severo abdominal y evacuaciones como si fuera gelatina de frambuesa. Entonces, no se preocupe, solito se va a inmunizar a lo largo del tiempo. ¿Alguna repercusión a lo largo de su vida? No, ninguna. Yo creo que va a quedar como todos que nos enfermamos de diarrea cuando no tenemos cuidado de lavarnos las manos o de comer en lugares que se preparan los alimentos no adecuadamente. Gracias, doctor. Berenice nos dice, ¿cuánto tiempo debe pasar para ponerle varias vacunas en caso de DFT y COVID? Y si hay refuerzo de la vacuna de hepatitis. Sí, me supongo que es ser difteria, tosferina y tétanos a lo que se refiere. Normalmente se recomienda que sean 4 semanas entre una y otra, pero hay vacunas que se pueden aplicar el mismo día. Por ejemplo, pasamos la temporada de vacunación de influenza y coronavirus. Se pueden aplicar el mismo día, no pasa absolutamente nada, solamente de un lado a otro. Ahora, de vacuna de hepatitis, si tiene su esquema de hepatitis B, me supongo que es la que pregunta,
Si ya lo tiene completo, no es necesario volverse a vacunar. Si no lo tiene completo y hay dudas, entonces se debe de aplicar 2 dosis de vacuna contra hepatitis B, al igual para la hepatitis A. Siempre se recomienda, pues depende el conocer su estado de vacunación para qué sea. Yo insisto mucho y porque quizá como pediatra nos preocupa no solo la mujer embarazada, sino el niño que van a nacer o la niña que van a nacer o los gemelos o los triates. Es que la mamá tenga una buena condición de salud para que no transmita una enfermedad a su bebé. Y entonces sería muy bueno que se hiciera la mayoría de las enfermedades que se pueden transmitir, que estuviera vacunada previamente la mamá, que supiera su cartilla de vacunación cómo está, y si no, vacunarse contra las vacunas que ya recomendamos, que es muy importante las tenga. Y saber su estado, sobre todo de hepatitis B, que es una enfermedad que se transmite por sangre, por saliva, no, perdón, por sangre, o por transfusión, o por contacto sexual. Y entonces, pues ahí es importante saberlo. En algunas ocasiones, cuando se van a casar, los piden exámenes para sífilis, para hepatitis B. Yo no sé, no me he vuelto a casar, no sé si lo sigan pidiendo, pero me supongo que sí. Muchas gracias, doctor. Dice Tania que la deja más tranquila. Daniel nos dice que las mascotas como gatos y perros son factor de contagio. Bueno, nos pregunta si son factor de contagio de algún tipo de enfermedad prevenible por vacunas y qué consideraciones debe tener con las mascotas. Bueno, es también una pregunta muy interesante. Las mascotas en general sí transmiten algunos bacterias y virus, sobre todo si no hay buen cuidado de lavado de manos o nos dejamos lamer por ellos, ¿no? Los gatos en especial pueden tener una enfermedad que se llama toxoplasmosis y es una enfermedad que puede adquirir la mujer y es una enfermedad que puede transmitir la mujer hacia el bebé con consecuencias importantes, afectación al sistema nervioso central, afectación a la vista y trastornos importantes del neurodesarrollo. Esa es una recomendación que haría para los que conviven con gatos y se van a embarazar, pues tener cuidado con el manejo de las heces y si es posible que se hagan una serología para detectar si tienen toxoplasmosis. ¿Por qué les digo esto? Porque puede alguien tener la toxoplasmosis o haberla tenido, no darse cuenta, pero el embarazo, por alguna condición, hace que puedan aparecer este tipo de enfermedades durante el embarazo y puede tener consecuencias importantes para el bebé. Los perros principalmente es con las heces y obviamente algunas enfermedades raras en las heces que pueden excretar algunos gusanos y entrar por la planta de los pies, pero son casos muy raros. Lo que se recomienda en los perritos es darles tratamiento para los parásitos cada año, vacunarlos contra la rabia, porque si hay rabia humana, y los perros si no están vacunados pueden transmitir la rabia a las personas. Yo creo que serían las recomendaciones generales y las medidas generales que siempre se han dictado. Lavarse las manos cada 20 minutos, antes, después de ir al baño y usar cubrebocas en los espacios cerrados, ¿no? Eso es importante. Y abiertos, porque digo, ya vamos otra vez para arriba en la quinta ola. Bueno, doctor, vamos ya a la última pregunta, pero antes les quiero comentar a todas las personas que están conectadas que les vamos a mandar una evaluación de la conferencia que nos ayuda mucho, pues para mejorar cada vez más este tipo de experiencias. Entonces les vamos a poner la liga y por correo también les vamos a mandar la evaluación, por favor, que nos ayuden a responderla, es muy rápido. Y la última pregunta está relacionada también con el COVID y con con el piquete y las vacunas, que a los niños dice que muchas veces les da miedo la vacuna. ¿Cómo los podríamos ayudar en su experiencia? Ay, bueno, miren, ahí es mucho, es mucho la parte que a veces como papás hacemos, ¿no? Te portas mal, te voy a llevar a que te inyecten, ¿no? Es a veces el castigo. Creo que hay que sensibilizar a los niños, sobre todo a los niños ya que comprenden del año o 2 años en adelante, el explicarles el por qué se les va a poner esta vacuna. Nosotros tenemos en el consultorio algunas medidas para mitigar el dolor. Hay un dispositivo que se pone en la piernita o en el brazo cuando se va a vacunar al niño y eso mitiga mucho el dolor. No lo tengo aquí a la mano, pero
Bueno, es un dispositivo que se adhiere a la piel y tiene muchos piquitos. Es un distractor de las fibras sensibles del dolor y ahí en medio entra la jeringa, la aguja. En algunas ocasiones se les da al terminar la vacunación un dulce para que rápido se les olvide y en especial no hay que aterrorizarlos a los niños. Y también, pues yo lo digo con todo respeto, como mamá, como papá, lloran a veces cuando vacunan a los niños aquí, sobre todo los prematuritos, pero no saben la protección que se les está dando. Y vale la pena ese sentimiento de que, ay, pobrecito, pero jamás tomen como práctica el que difieran las vacunas. Decir, doctor, hoy vacúnelo contra esto y mejor después vuelvo para la otra. No, pongan las vacunas en su momento las que le correspondan, porque los niños son muy propensos a enfermarse. Recuerden que su sistema de defensa no se desarrolla más o menos como hasta los 6 años. Entonces es un periodo muy largo en el que quedan vulnerables. Y si los llevan a guardería, con más razón. Y si los cuida su abuela, que ya sea mayor, con más razón. Hay factores de riesgo. Entonces siempre hay que vacunarlos. Hay otras cuestiones de que a veces se les da lactancia materna. Se le está dando lactancia materna y se vacuna al pequeñito. Eso es extraordinario. Los niños ni reniegan, ¿no? Entonces, es mitigar un poquito con bebidas, también pueden ser dulces, para mitigar el dolor. Hay un estudio muy bonito que hicieron en España donde probaron 34 medidas para mitigar el dolor. ¿Y saben cuál ganó? La lactancia materna. Esa sigue ganando, sobre todo en ese grupo de edad. Bueno, y por último, Nazareli, si me permite, Claro que sí. quien haga la evaluación, califíquenme, califíquenme. Yo también aprendo con ustedes, aprendo con las preguntas que hacen y me obliga a ser mejor. Así que mucho agradeceré y ya si me comparten qué puedo mejorar, con más agradecimiento todavía se los dejo. Muchísimas gracias y qué bueno que pregunten, me da mucho gusto que lo hagan y que no se queden con la duda, por mínima que parezca, porque ¿saben qué, mamás? Ustedes a veces también influyen en la decisión de si alguien se vacuna o no. Si tiene dudas y le pregunta a una mamá, oye, ¿tú qué hiciste? Yo me voy a esperar, o yo mejor no lo vacuné, híjole, esa es una recomendación no muy buena. Y finalmente me despido con algo, ¿eh? Fíjense bien lo que les voy a decir. Doy conferencias, escribo artículos, voy a México, a internacional. Mi mamá tiene 92 años de edad. No la he podido convencer que se vacune contra coronavirus. Esa es mi frustración. Gracias a Dios se ha enfermado 2 o 3 veces de cuadro gripal negativo a coronavirus. Yo creo que tiene una inmunidad nada más para hacerme ver que no se necesita vacunar. Espero Dios me la conserve mucho tiempo y que no se enferme de COVID, pero es una frustración que les comparto. Pues Y espero ve que mis charlas además, ve mis charlas además. Un saludo. seguro de pensar aquí tengo a mi hijo que me va a cuidar, ¿no? Pues muchas gracias, Así es. doctor. Nada más para complementar la pregunta del piquete, quizá como especialistas en juego, en papalote, les diría que también jueguen a vacunar con sus muñequitos, con todo. Así los niños van entendiendo qué aparatos se usan y por qué a través del juego ellos entienden el mundo. Entonces, ahorita que ya están vacunando a nuestros niños más pequeños, vamos a jugar a que los vacunamos, traigan a los muñecos, denles jeringas, obviamente sin aguja, y vamos a jugar para que así ellos vayan entendiendo el proceso y estén preparados. ¿Qué le parece, doctor? Muy excelente, excelente. De hecho, hay lugares acá en donde justamente se hace eso, ¿no? Juegan al doctor. Y a todos los niños les gusta jugar al doctor y a las niñas más les encanta. Entonces, excelente. Y déjense vacunar también. Y algunos papás aquí ponen el ejemplo, ¿eh? Con algunas vacunas. Dicen, primero me van a vacunar a mí para que veas que no pasa nada y luego a ti. Y la verdad es que los niños responden muy bien, ¿eh? Así que, bueno, son tips. Agradezco también el comentario. Pues con esto terminamos. Nos pregunta Daniel si se va a compartir la grabación. Sí, sí la vamos a subir, yo creo que a YouTube, para que revivan la conferencia y puedan regresarla, adelantarla en los momentos que más les interesen.
Pues muchas gracias, doctor Leonos, por compartir este tiempo. Gracias a Sanofi que nos ayudó a hacer esta conferencia. Y bueno, les recuerdo que esto forma parte del programa Primera Infancia. Pueden encontrar más recursos gratuitos en papalotencasa.org. Ahí en el rubro Primera Infancia es para los más chiquitos, familia para los más grandes. Y también para los profesores tenemos pues artículos, más conferencias, videos, actividades que pueden hacer con sus niños. Y pues muchas gracias por estar aquí a todos. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, al Laboratorio Sanofi y a todos los que intervinieron para que esto fuera posible, y muy en especial a cada uno de ustedes que tuvieron el tiempo, la paciencia de conectarse para reflexionar juntos la importancia de mis primeras vacunas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.